áreas, con qué personal, si nosotros necesitamos capacitar más personal, si el personal especializado lo tenemos que poner en áreas estratégicas para que precisamente se puedan alcanzar los objetivos planteados. Aquí el valor vital y el foco es cumplir los objetivos. Y ojo, los objetivos van a ser por horas, por turnos, por días, y eso obviamente nos va a pegar a que ya tengamos también reportes mensuales, bimestrales, las métricas que pueden ser muy variadas dependiendo del tipo de empresa, y también las auditorías, teniendo presente que no solamente hablamos de auditorías y controles internos, sino también de auditorías y controles externos. La planeación de la producción, ojo, va a estar en función de qué. Nosotros tenemos datos históricos. Los datos históricos son sumamente importantes porque nos va a permitir conocer comportamientos, ya sea por periodos, por clientes, por demanda. Entonces, esto es sumamente valioso para poderse interpretar y también para poder prever. Y esto obviamente va a permitir que se cumpla con la producción por día y con los totales de los compromisos que se tienen. Los datos históricos también nos van a permitir conocer áreas de oportunidad y en algunos casos hasta poder prever situaciones precisamente a través de esos historiales. Otro aspecto importante que se tiene que tener dentro de la planeación es identificar las utilidades, recordando que aquí una utilidad de más realmente no es una utilidad, es un gasto, y esto conlleva a un problema. Entonces se va a tener una utilidad cuando se tenga el ajuste correcto de lo que se tiene planeado. No se puede tener más y no se puede tener menos, porque ambos presentan una pérdida o un gasto. Y obviamente esto conlleva a otro sinfín de problemas que se tienen que ir resolviendo. Por ahí habíamos hablado de la metodología de identificar el problema de raíz, y esto va mucho precisamente en esa área, el poder identificar realmente lo que se tiene que tener al día para evitar cualquier tipo de pérdida. Otro aspecto importante de la planeación es conocer a través de los clientes las demandas del mercado. Y esto nos lo va a hacer también una fortaleza los históricos, porque ya sabemos si hay clientes que en ciertos periodos, por ejemplo, a fin de año, piden ciertas características para hacer sus lanzamientos a principios de año. Y entonces esto nos permite que precisamente nosotros podamos adelantarnos y no vernos sorprendidos. Si nosotros ya conocemos los comportamientos de los mercados, podemos entonces nosotros anticipar algunas situaciones de acuerdo a la necesidad y también crear puestos clave. Aquí, ojo, se pueden crear puestos laborales por temporada, por demanda, por cliente o por proyecto. Y esto nos va a ayudar mucho. Mencionábamos precisamente los mercados, los comportamientos, los históricos, y en ocasiones se puede hacer hasta una investigación para tener históricos que también nos permitan soportar y ver o contrastar lo que está pasando con los históricos que nosotros tenemos. Y esto es parte fundamental de lo que se tiene que hacer dentro de la planeación, y son así como tareas que se deben de tener en un checklist para que precisamente se estén cumpliendo y me permitan a mí tener la facilidad de todas las actividades que tengo que realizar. ¿Hasta aquí preguntas o dudas? No, todo claro, gracias. Ok, hemos oído hablar muy reciente precisamente la implementación de Lean Manufacturing, y con esto viene acompañada muchas metodologías y muchas herramientas tecnológicas para fortalecer. Realmente, ¿qué nos viene a decir el Lean Manufacturing? Como su nombre lo dice, es un modelo de gestión, y por lo mismo lo que nos viene a cuestionar es si tú tienes que minimizar o tienes que maximizar algún valor específico para que precisamente tú puedas atender a tus clientes y puedas cumplir con la planeación que habíamos estado nosotros comentando, que va a ser estrategia y que va a ser base precisamente para cumplir con todos los compromisos.
Ok, Anthony, no te preocupes, si no pueden entrar a la liga, ahorita en un momentito les comparto yo la presentación, el archivo de PowerPoint para que lo puedan ustedes bajar. Permítanme. Y precisamente lo que viene a decirnos el Lean Manufacturing es, ten estrictamente todo lo que es necesario y todo lo que te estorbe lo debes de quitar. Y es algo extraordinario porque precisamente es donde se empieza el análisis y aquí es importante, todas las áreas dentro de la empresa se deben de ver afectadas por el manufacturing, pero el área clave es el área de operación y el área de producción, porque precisamente va a ser el área que le va a dar ese valor agregado a toda la empresa. Y 3 ideas principales para comenzar a trabajar con ello es, ¿qué le va a dar valor a mi cliente? ¿Qué me permite a mí ser más productivo con mi cliente? Tengo que eliminar todo lo que no aporta valor al producto final. Y eso puede ser a veces, si yo tengo que desplazar de un lugar a otro ciertos materiales, si yo tengo que desplazar a las personas o si tengo que capacitar a las personas para que precisamente se especialicen en algo. Mencionábamos por ahí algo muy valioso. Se llegó a pensar en algún momento que con poner sensores se resolvía todo y no es cierto. Se vio que en algunos casos llegó a ver situaciones incluso más delicadas y más graves. Y sabemos que uno de los focos de todas las plantas y de todas las organizaciones, mencionábamos, es la seguridad. Y precisamente le está publicando que hay tantos días sin accidentes y que no se ha tenido pues ninguna situación adversa. Entonces, parte de precisamente el eliminar eso viene a permitirme a mí el avanzar con la mejora continua. ¿Por qué mencionaba la situación de los sensores? Porque precisamente en algunos casos viene a ser un distractor y no nada más por implementarlo ya se va a resolver el problema solo. No, aquí tendríamos que precisamente implementar primero lo que es un CAD-WELL, identificar los problemas de raíz, ver si es la máquina, si son los insumos, si es el tiempo de desplazo, si es que los horarios llegan desfasados, por ejemplo, el transporte y la gente llega justa, en lo que deja su equipo y se incorpora. Entonces hay que identificar todo lo que no me está dando un valor agregado para que precisamente yo pueda darlo y pueda ir minimizando y resolviendo eso para que yo pueda continuar. Mencionábamos que el valor principal de cualquier empresa es el talento humano, son las personas. Entonces, a ellas es a las que se les tiene que hacer la sensibilidad de implementar el Lean Manufacturing. El no llevar el celular, el no estar usando audífonos, el usar los equipos de seguridad, los equipos pues que se les da además con mayor frecuencia, no llevar las cosas que ya están viejas, el tener sus lugares limpios es sumamente clave, eso es un factor bien importante, el tener lo estrictamente necesario que tienen que tener, ninguna otra cuestión, y especificar precisamente qué es lo que me va a dar valor a mí, el producto o servicio. Identificar además dentro de mi cadena de suministro, aquí es importante, aquí vamos a tener 2 cadenas de suministro. Una va a ser la interna, porque hablamos de los subsistemas, de las áreas o departamentos que interactúan. Esa es mi cadena principal de suministro y mi cadena de valor. Pero obviamente yo, empresa, voy a tener una cadena de valor más grande porque tengo insumos, yo recibo, pero a su vez yo genero mercado y clientes. Entonces, también tengo que tener esto dentro de la visión y ver, ojo, qué es lo que a mí me está haciendo un distractor. Dejar que la producción y el valor fluyan. Aquí mencionábamos, siempre resolver todo con prevención, tener planeaciones reales y hacer ajustes. Esto quiere decir, si se vino una lluvia y no llegó todo el personal que tenía que llegar, entonces voy a tener que ajustar la producción a la realidad que yo tengo para no forzar las cosas y que entonces eso genere un problema mayor. Y entonces ver qué alternativa tengo para yo lo que dejé de hacer, poderlo recuperar, ya sea a lo mejor en otro turno, en otra jornada,
con un turno extra, pero eso se tiene que hacer y es parte de esos principios, parte de esa mejora continua. Permitir que el cliente objete lo que desea. Esto es bien importante. Comunicación y también límites, porque si el cliente pidió una taza verde con un osito rosa, se le va a entregar una taza verde con un osito rosa, porque ya toda la planeación está así. Si el cliente llega y ahora te dice que quiere la taza verde, pero que el osito no sea rosa, sino sea rojo, entonces ahí hay que decirle, ok, esto va a implementar que te afecte a ti cliente y no nada más a mi producción. ¿Por qué? Porque ya se tiene una planeación, ya se tienen compromisos, ya se tienen los insumos y todo eso se tiene que hacer un ajuste. Y eso es importante porque a veces, y en el pasado, siempre se decía, el cliente tiene la razón, sí, pero ojo, se tiene que hablar, se tiene que negociar o renegociar con el cliente y se le tiene que sensibilizar que si hay ajustes, esos ajustes los van a afectar a él y muchas veces los ajustes los va a tener que absorber el cliente. Aquí es interesante, hay muchos clientes que son muy sensibles a esa situación y te dicen no hay problema, pero si no hay esa comunicación, entonces el problema empieza acá de este lado porque los que están haciendo todo una maraña es precisamente los subsistemas internos por no tener la comunicación realmente con el medio ambiente, en este caso con los clientes, y perseguir la perfección. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y siempre vamos a ir por lo que es una mejora. Entonces, esto es muy importante, pero es importante hablarlo y una vez que está hablado, es importante escribirlo y una vez que esté escrito, firmarlo y darlo a conocer a todos los que va a afectar. Eso es otro factor clave. Se tiene que hablar en el mismo idioma para que todos tengan conocimiento de lo que se tiene que hacer, los compromisos y lo que se ha dejado también de hacer. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Todo bien. Excelente. Entonces, bueno, vemos esta casita o estos pilares que son prácticamente lo que nos viene a decir el e-manufacturing. ¿Qué son esas 5 cosas o esas 5 cuestiones que yo te estaré haciendo? Y prácticamente es, como mencionábamos, ir hacia la mejora continua. ¿Qué tengo que hacer? Tener mejoras en cuanto a mi calidad. A veces voy a tener que estar hablando con los tiempos, pero también afectar a los costos. Entonces, obviamente, esto me va a permitir también que yo tenga un flujo y por eso el flujo es un sostén de ese pilar y el otro es que yo tenga la interacción hombre-máquina, pero también sepa que afecta a lo que vienen a hacer toda la parte laboral de las personas involucradas y toda la parte laboral de la tecnología. Y debe de haber precisamente esa unión, esa interacción. Por eso es otro pilar de los más importantes. Y si ustedes recuerdan, era precisamente cuando nosotros hablábamos de un sistema blando. O sea, toda esa parte social, toda esa parte de interacción. ¿Por qué? Porque la tecnología por sí sola no va a resolver las cosas. La tecnología en unión, interacción, hombre-máquina, entonces viene a ser una fortaleza importante. Y obviamente todo esto me va a permitir a mí manejar precisamente esa mejora continua, esa estabilidad y el poder ir hacia adelante. Importancia. Siempre disponer de materias primas y demás elementos de fabricación. Ojo, en el momento oportuno y en el lugar requerido. Aquí vamos a ver que hay algunas estrategias que más adelante vamos a platicar. A veces las líneas se dejan fija y lo que se desplazan son los productos, pero hay veces que es al revés. Lo que se deja fijo son los productos y lo que se desplaza es a las personas. Entonces, dependiendo lo que yo voy a hacer, también voy a implementar la estrategia que me va a dar a mí mayor funcionalidad. El otro es reducir en lo posible los periodos muertos.
de las maquinarias y de los operadores. Aquí era lo que mencionábamos. No podemos tener un sobrante, pero tampoco podemos tener un faltante, porque ambos me afectan y ambos a mí me generan un costo, ya sea por ociosidad, tiempos muertos o por sobredemanda, y eso también para mí es sumamente delicado. El otro aspecto es asegurar que los operadores no trabajen en exceso ni que estén inactivos. Aquí es muy importante la capacitación, pero ojo, la capacitación va a ir en base a la planeación real y a los puestos clave. No puedo yo tampoco estar moviendo a la gente nada más por moverla. Hay que tener, mencionábamos por ahí, sobre todo ahorita que estamos viviendo cuestiones que son, por ejemplo, volátiles, en donde a lo mejor las personas se enferman y es algo que nadie puede prever al final del día. Pero ¿qué puedo yo prever? Que a lo mejor esa persona que es especializada o que es el experto y el que domina, me ayude capacitando a otras personas, me ayude generando esa documentación, esas ayudas visuales, tener, hablábamos de los historiales, ojo, los historiales no solamente son documentos, los historiales pueden ser sumamente valiosos si yo estoy hablando de videos, de información digital, si estoy hablando de información almacenada, a lo mejor algo tan sencillo como un Word, pero un Word limpio y en orden es oro molido porque va a tener precisamente esas apuntes clave que ese experto pasó. Entonces, es algo bien importante y es algo que ahorita mencionamos, ya no podemos darnos el lujo de dejar de hacerlo, no. Ahora es una necesidad cambiar y es una necesidad tener que hacerlo precisamente para poder implementar correctamente lo que vienen a ser estas metodologías y estas técnicas. Las 7 claves que te van a ayudar a plantearlo. Ojo, hablábamos de la parte emocional, de la parte inteligente, porque estamos hablando de que el mayor valor van a ser las personas. Entonces, las personas tienen que estar bien en todos los sentidos. Si nosotros sabemos que las instalaciones están limpias, son seguras, ahora algo muy importante y el mayor valor que se tiene que empezar a atender a partir precisamente de lo que viene a ser la pandemia ahorita es que las personas estén bien emocionalmente y psicológicamente. O sea, ya no como antes, nosotros los veíamos sanos, sí, están sanos, adelante, no. O sea, la salud mental es sumamente importante y la salud mental les va a permitir ser positivos y les va a permitir además el poder enfrentar cualquier situación. Y ojo, algo bien importante, sin perder, así que la coherencia y poder dialogar. Otro aspecto mencionábamos, fijar fechas realistas y las fechas realistas también son ajustes al día, a los horarios, a los turnos, en base a lo que realmente se tenga. Formular objetivos como si ya se hubiesen alcanzado. Y aquí, si ustedes observan, el punto 3, un factor clave de mis objetivos pueden ser los historiales, para yo saber si ya lo hemos logrado o lo hemos rebasado, bajo qué condiciones. Y esto me va a permitir a mí hacer los escenarios y precisamente trabajar con los ajustes. Sé lo más específico posible. Esto es clave. Aquí sí es importante. Para que yo sea específico, ojo, no todas las personas entienden de la misma forma. Y si yo puedo ponerlo por escrito, pero puedo poner una ayuda visual en donde esa ayuda visual a través de dibujos o de un diagrama de flujo o de flechas o un mapa mental o un mapa conceptual diga lo que se tiene que hacer, entonces las personas lo van a poder hacer. Si esto yo lo pongo con los líderes, con mis team leaders, lo pongo, por ejemplo, en las líneas, en lugares visibles como el comedor, donde están los transportes, pues va a ser algo que va a ayudar muchísimo a que precisamente yo sea específico y no solo eso, a que esté cumpliendo con todo lo demás que acabamos de mencionar. Redactar objetivos comprobables, o sea, una idea clara y no suponer.
no todos suponemos lo mismo, ni todos pensamos lo mismo. Independencia de las líneas. La independencia de las líneas tiene que ver con lo que hemos mencionado de que cada línea va a estar sujeta a obligaciones, pero también va a estar a limitaciones. Si él tiene que hacer algo, tiene que hacer eso solamente y no va a intervenir con lo que va a ser otra línea. Y eso es un factor clave para que precisamente se dé todo lo anterior. Demuestra convicción. Ojo, determinación. Haz lo que te toca hacer y hazlo siempre de la mejor forma y con la mayor calidad. Y eso va a ser extraordinario. Aquí mencionábamos unas estrategias. Si nosotros hablamos de estrategias, vamos a ver que se conocen como estrategias de localización. ¿Qué me dice una estrategia de localización? Que va a ser la manera en que a mí me va a afectar directamente el transporte y los costos. Las industrias analíticas son aquellas que se ubican cerca del origen de las materias primas. Y entonces a estas industrias les va a salir muy barato la materia prima para que ellas puedan a su vez procesarla o distribuirlas. Pero si, ojo, si yo voy a ser una persona que tiene que consumir muchas materias primas y estoy muy lejos, esto me va a pegar en los costos y obviamente esto va a afectar a los productos y esto va a afectar al mercado y a los clientes. Entonces yo tengo que ser muy estratégico de cómo voy a realizar esa localización para poder tener costos y mencionamos por ahí utilidades. Entre las actividades, esto le facilita obviamente mejorar los tiempos de adquisición y a consecuencia los costos. Otra estrategia de localización va a ser las industrias simétricas. Las industrias simétricas van a estar cerca de los mercados y su estrategia puede ser ampliar la instalación existente y esto quiere decir que es cuando nosotros vemos que una empresa empieza a abrir muchas sucursales porque está dentro del mercado. Entonces esto le permite precisamente tener muchas sucursales y tener muchos proveedores. En ocasiones, dependiendo del mercado, se tienen que cerrar esas instalaciones para hacer un análisis estratégico de reubicación e irse a la localización que sea, ahora sí, la que nos va a permitir precisamente suplir ese mercado. Y obviamente, si nosotros estamos bien localizados, estuvo bien toda la investigación, podemos generar nosotros nuevas instalaciones. Y algo importante, mantenerlas actuales. A esto le va a afectar algo que se llama ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto viene a ser una herramienta, pero ojo, esta herramienta me va a permitir a mí predecir y pronosticar si yo voy a calcular un producto dentro del mercado o generar un producto nuevo o modificar el producto que yo tengo para que precisamente los clientes vean que hay algo que va a suplir a lo anterior. El ciclo de vida del producto prácticamente tiene una curva, pero cuando es un producto bueno, va a estar siempre con demanda en el mercado. Y entonces lo que vamos a tener nosotros es que en vez de tener una curva que sube y que baja, vamos a tener una curva que sube, pero se mantiene en la preferencia del mercado y de los clientes. Y volvemos, esto me lo va a marcar mucho los datos históricos y las utilidades, ventas y cantidad de competidores, la ruta predecible durante el ciclo de vida del producto y o servicio. Y aquí podemos meter como ejemplos las industrias de refresco, las industrias de algunos vinos, de algunas cervezas, de algunas botanas, en donde está también posicionado ese producto que su ciclo de vida no tiene variación. Incluso vimos que durante los periodos de cierre por la pandemia era una locura, pero la gente seguía demandando esos productos y había escasez de esos productos. Entonces realmente nunca bajaron, sino que al contrario, una vez que hubo otra vez esa estabilidad y ese mercado, ese producto siguió en la preferencia
precisamente de las personas. Entonces, esto es muy interesante, ver los comportamientos, y lo que nos permite es precisamente, si vemos que algo inmediatamente cayó, entonces ver, mencionábamos por ahí un Catway, cuál es el problema de raíz, qué es lo que está pasando, y si conviene que ese producto siga en el mercado o se tiene que sustituir o retirar. Y eso sí, porque me va a afectar directamente contra lo que vienen a ser la utilidad. Y así es como nosotros lo vemos. Cuando hay incertidumbre con la introducción de un producto, esto puede llegar a afectar, ojo, a la campaña. Y esto puede ser muy grave porque no se haya hecho una buena investigación de mercado. Y entonces sí va a ser importante que se haga la investigación. Mencionábamos que no todo tiene que ser digital. Hay muchos clientes y muchos mercados que necesitan ver el producto, necesitan olerlo, tocarlo, incluso probarlo. Y entonces nosotros vamos a poder tener mercado de investigación tradicional, mercado de lanzamiento tradicional, más aparte el mercado del entorno digital. Entonces, eso es importante, no perderlo de visión, que los dos son sumamente importantes.